a todos y bienvenidos a nuestro podcast PodKids Prosociales, el espacio donde podemos hablar de temas que nos afectan como estudiantes y también como personas. Yo soy Isidora. Y mi nombre es Carlos. Y como en el episodio anterior, me acompaña mi amigo y compañero, como ya lo escucharon, Carlos. Bueno, el día de hoy, Isi, gracias. Y tenemos un episodio bastante especial y bastante interesante, un tema que a mí me agrada bastante y me parece también muy importante. Y es el tema del bullying, tema que me parece que no podemos dejar de lado, bullying, violencia escolar. También la importancia de la amistad y la convivencia educativa. Por eso es que acá, junto con nosotros, tenemos a el profesor Cristian Berger, académico de la Escuela de Psicología y coordinador regional del programa A Convivir se Aprende, que nos va a dar un poco de... contarnos un poco acerca de su experiencia y ayudarnos a responder a este interrogante de cómo podemos mejorar nuestras relaciones y cómo crear un ambiente mucho más positivo en los colegios. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Ya, antes de comenzar, como siempre, queremos recordarles que se puedan suscribir, dejar sus comentarios y así nosotros poder informarnos sobre qué opinan ustedes sobre los temas de los que estamos tratando en el podcast PodKids Prosocial. Ya, profe, antes de empezar, y algo que hemos escuchado bastante, quiero primero que definamos qué es bullying. ¿Qué es este concepto que quizás muchos no conocen realmente el significado o qué es aquello que lo define? Qué buena pregunta. Hay un libro que se llama Si todo es bullying, nada es bullying. Porque hemos usado tanto la palabra que ya no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de bullying, ¿no? Y el bullying tiene una característica que creo que es la más importante, que es una relación de abuso finalmente. O sea, hay una persona o un grupo de personas que se siente abusado o abusada por otros, ¿no? En ese sentido no es un conflicto, no es una pelea, no es un hecho. Es una relación en que tú te sientes abusado y lo más definitorio es que la persona que es víctima de bullying no puede salir por sí sola de esa posición. ¿Sí? O sea, tú hagas lo que hagas, sigues estando en una posición de ser abusada o abusado. Eso es como lo más clave para definir el fenómeno. Ya, y bueno, teniendo igual en cuenta que el bullying es multicausal, o sea, no tiene una sola causa, no tiene un solo origen, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes? ¿Qué oportunidad y qué desafíos tenemos nosotros los estudiantes para poder detener el bullying o quizás apoyar a aquellos que lo están sufriendo? Es súper interesante punto porque efectivamente es multicausal, es muy complejo y a veces se piensa que el bullying tiene que ver con, por así decirlo, niños malos o niñas malas, ¿no? Claro. Y eso es como una hipótesis que da vuelta que yo creo que es bien falsa, bien equivocada, porque ponemos la culpa como en las personas de que hay esta maldad, por así decirlo, ¿no? Y lo que uno ve es que en verdad el bullying tiene que ver con los contextos que permiten que haya abuso, ¿no? O sea, por ejemplo, contextos en que hay mucha injusticia, en que hay mucha inequidad, en que hay grupos que son más valiosos que otros, ¿no? Esto lo más evidente para ver, por ejemplo, es el machismo. Una sociedad que es machista, donde la violencia contra la mujer es algo que es casi que validado, dada la estructura. Si tú llevas a esos otros contextos en los cuales hay diferencias de poder, los niños más bacanes, los menos bacanes, ¿no? Los chilenos, los inmigrantes, todo tipo de diferencias, permiten que haya grupos que valen más que otros y que se valide que unos abusen de otros, ¿no? Ese es el gran contexto. Claro. Y eso tiene que ver con las normas sociales, no con las personas, no con los individuos, ¿no? Al fin, entonces, como esa jerarquía que tenemos instaurada en la sociedad. Exactamente. Entonces eso permite que las relaciones tengan que ver con poder pasar por sobre otros, con tener muy baja confianza en el contexto, baja cohesión, mucho miedo. Tu pregunta de qué podemos hacer. No sé si ustedes saben, que me imagino que lo han vivido, el principal motivo por los cuales estudiantes no intervienen frente al bullying es el miedo. ¿Sí? Claro. O sea, yo veo un caso de bullying y la gran mayoría de los estudiantes no está de acuerdo, no le gusta que otro les esté pasando mal, pero no se atreven a intervenir. Claro. Y eso también nos pasa a los adultos, ¿eh? Los adultos frente a casos de abuso no intervenimos porque nos da miedo, ¿no? Ser víctima o quedar mal o lo que sea. Entonces tu pregunta, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es encontrar mecanismos para, primero, conversar y darnos cuenta de que la violencia no es algo natural ni es algo aceptable. Parece que lo tenemos naturalizado, como que en los colegios uno va y dice, a nadie le gusta el bullying, pero igual hay que vivir con él, hay que aceptar qué pasa. No, pues no hay que aceptar qué pasa. No es normal. Que nos peleemos, sí, puede ser. Que tengamos conflictos, sí. Pero que haya abuso, no es normal. ¿Sí? Entonces, el primer paso es, démonos cuenta, pongámonos de acuerdo y decir que esto no es aceptable. Aquí pasamos una línea, pasamos una raya, no es aceptable. Eso es un tema de comunidad escolar. Hablando antes sobre en los capítulos, ¿no?, de convivencia, de generar cohesión, comunidad, ese es un tema central. Y después de eso, entonces, lo segundo sería cómo podemos superar esta barrera del miedo.
¿sí? Tanto como víctima y como... Y sobre todo como de los observadores, alrededores. sobre todo como observadores, Claro. Ujú. porque el que es víctima difícilmente va a poder hacer algo, ¿no? Claro. Es muy complicado. No sé si han visto alguna vez la película Karate Kid, alguna de sus versiones, Sí. ¿no? Que hay como millones de versiones, Claro. niños por todos lados. Bueno, en todas las películas siempre es lo mismo. Este niño adolescente que es súper bueno, súper bueno, y lo molestan niños súper malos, ¿no? Ujú. Eso es como el modelo. Y logra por sí solo desarrollar habilidades y defenderse, artes marciales, y finalmente se defiende y queda felito. Eso no pasa mucho. No En la vida no pasa. en la realidad. ¿Y por qué no pasa? Porque la persona que es víctima de bullying, en general, haga lo que haga, sigue estando en una posición de poco poder y de ser abusado. Entonces, no tiene esa capacidad de responder, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo los observadores pueden ayudar? Esos son los que tienen el poder, efectivamente, de decir, no, esto no es aceptable. ¿Sí? Ahí está la clave de las intervenciones. No es la víctima ni el victimario, están los otros, está la comunidad. Por eso que las intervenciones y el trabajo tiene que ver con la comunidad escolar, no con los individuos. No es que tú cambies al niño y le digas tienes que aprender a defenderte. Claro. Eso tiene poco sentido, ¿no? Pero sí Claro. tiene sentido, ustedes tienen que aprender a cuidar a sus compañeros, ¿sí? Como comunidad. Claro, Es es el- cambiar el foco y la visión que se tiene. Exacto. Y lo complicado de eso es que en general la mirada que hablamos al principio, de esto que hay niños malos que hacen bullying, esa mirada tiene el costo de que entonces todo pasa por el niño malo y no por decir, oye, cambiamos como sociedad, cambiamos como grupo. ¿Mm? Claro. Y aquí en el podcast tenemos un espacio para dinámicas, por lo que le vamos a pedir que en 30 segundos nos pueda compartir 3 consejos prácticos que se puedan llevar a cabo, que todos podamos aplicar para así poder prevenir el bullying a nuestro alrededor. Ya, 30 segundos. 30 vamos. segundos, ni más ni menos. El primero, conocerse, ¿no? La base de una sociedad que se cuida tiene que ver con la cohesión social y con saber quién está al lado tuyo, ¿no? Y no verlo como alguien externo, lejano, distinto, ¿no? Entonces, conocerse es lo primero. Y el segundo, que va asociado con ese, para hacerla más fácil, le voy a menos tiempo, tiene que ver con encontrar temas en común y proyectos en común. O sea, la base de una comunidad y de la cohesión social tiene que ver con encontrar temas que nos unen y que nos generan un proyecto en que trabajamos juntos, ¿no? Entonces, conocer con el que está al lado de diferencia y luego poder hacer proyectos comunes. Y lo tercero tiene que ver con la participación en la comunidad educativa y específico en, por ejemplo, participar de la construcción de normas. Cuando uno quiere definir cómo funciona la escuela, cuáles son las normas, qué es lo que no es aceptable, cuando decimos que el bullying no es natural, ¿no? Ujú. Participar en esa construcción de normas, a través de los consejos escolares, a través de los representantes de los estudiantes, pero hacerse parte de la construcción de normas de la comunidad escolar, no esperar que lleguen desde afuera. Esos serían mis 3 consejos macro. Mm, Yo creo que sí, estuvo dentro del Sí. tiempo de los 30 segundos. Bueno, si no ya pasó, así que ya... Ya. Corto y efectivo. Bueno, habiendo visto igual un poco lo que es el bullying, ya teniendo una idea más clara de lo que estamos tratando, lo que estamos abordando, a qué nos estamos enfrentando. Como hablamos al principio, también hay un tema que me parece que va muy relacionado a la hora de poder combatir esto, y es el hecho de fomentar la amistad. ¿Cree que es importante fomentar la amistad en la vida escolar? ¿Por qué es importante fomentarla? No, las amistades son las relaciones más importantes luego de la familia, ¿no? Sobre todo en el paso de la infancia y la adolescencia. Tienen que ver con varias cosas clave. Hay una cosa que a veces no decimos, es que los amigos son voluntarios, no es una relación obligada, ¿no? O sea, las primeras relaciones que uno tiene que construir, tiene que cuidar, tiene que como nutrir constantemente, ¿no? Entonces, si no, las amistades se desarman, se pierden, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema súper importante porque es la primera vez en que tú como individuo tienes que preocuparte del que está al lado tuyo, ¿sí? Porque si no, se acaba esa relación. Entonces, claro, la amistad tiene que ver con experiencias de seguridad. O sea, frente a los problemas que tú tengas en la vida, de cualquier tipo, van a ser tus amigas y amigos quienes van a estar contigo. Estamos dejando fuera a la familia, ¿no? Que se Claro. supone que es Claro, la primera no. fuente, estamos hablando de las relaciones de pares. Son espacios también de intimidad, en que tú efectivamente puedes explorar tus lados que quizás no puedes poner en espacios más abiertos, o sea, tus temores, tus sueños, tus proyectos. Es el espacio en el cual los puedes conversar, ¿no? El espacio más de intimidad. Y por lo mismo las amistades tienen que ver con tu identidad. O sea, en el fondo, si tú te piensas quiénes somos cada uno, tiene que ver con quiénes nos juntamos, con quiénes conversamos, con quiénes hacemos proyectos en conjunto, a quiénes les damos confianza. Entonces las amistades son claves pensando en tu desarrollo como ser humano, ¿no? Son muy, muy importantes. Entonces, claro, tiene mucho que ver con cómo construimos sociedad también.
Claro, y respecto a eso también hay retos dentro de las amistades, desafíos. Y por eso queremos saber si tiene algún consejo para poder resolver estas adversidades que se presentan dentro de este tema que tomó Carlos de la amistad. ¿En 30 segundos también o...? No, todo acá puede su seguir tiempo. todo el tiempo. Ya, menos mal. Sí, yo creo que el primer consejo es entender que los conflictos son parte de la naturaleza humana. Nosotros en general tendemos a pensar de que la vida debería ser sin conflictos. De la práctica no, los conflictos son parte de la cotidianidad, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en tus estudios, con tu pareja, ¿no? Son parte de la cotidianidad. Entonces yo creo que el gran desafío es cómo tú aprendes a resolver conflictos con las personas con las cuales te relacionas desde una mirada que sea constructiva. Esa es la gran dificultad, porque la violencia o el bullying también es una manera de resolver conflictos. O sea, si tú te impones a alguien a través de la violencia, estás resolviendo un conflicto, ¿sí? El problema es que el costo es altísimo. Y ahí ¿no? el resultado también. Y ahí el resultado, exactamente. Y no cuidas a las personas, dañas, generas inseguridad, generas distancia, generas desconfianza. Entonces la gran pregunta es cómo yo intento resolver conflictos a través de maneras más como propositivas, más prosociales, más cuidadosas. Ese es el gran desafío. Y ahí entonces, no sé si son consejos estos, pero cómo resolver estas tensiones que aparecen. Yo creo que siempre hay que primero poner por encima como prioridad el respeto y el cuidado, ¿sí? O sea, hasta dónde tú puedes discutir con alguien sin problema, entendiendo que hay un límite y que puedes preguntar y puedes conversar con alguien que tengas confianza, hasta dónde estás ya haciendo daño, hasta dónde estás afectando, ¿no? ¿Cómo tú te regulas en ese sentido? ¿Sí? También creo que es importante aprender a escuchar. Hay una cosa, por ejemplo, que en general en las escuelas no enseñamos ni ponemos como un tema, que es el concepto de vulnerabilidad, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez les hablaron en la escuela de que somos vulnerables. En cierto ¿no? punto, sí. ¿Sí? Es bien importante eso porque en general el modelo social que tenemos intenta como definirnos como personas autónomas, autosuficientes, capaces de enfrentar todos los desafíos, no avanzar, ser emprendedores. Al fin y al cabo una utopía. Es una utopía que además es irreal, porque todos somos vulnerables en diferentes puntos, en diferentes planos, en diferentes temas. Y entonces cuando tú te asumes como vulnerable, hay que aprender dos cosas súper importantes, que son aprender a pedir ayuda y aprender, por tanto, también a dar ayuda. Claro. ¿Sí? Y eso es clave en las relaciones de amistad, porque las amistades son relaciones de apoyo mutuo. ¿Sí? Y eso tenemos que aprender cómo hacerlo. Y eso es lo que está a la base de la prosocialidad, que es cómo tú ayudas a un otro, no por ti, sino que por el otro, ¿no? Y cómo eres significativo para el otro. Entonces, para mí sería como temas importantes, aprender a resolver conflictos, aprender a hacerlo desde una cultura de respeto y de cuidado, y aprender entonces a escuchar las necesidades del otro. ¿Sí? No desde tu mirada individual, sino que desde la mirada del otro. Eso es bien complejo de hacer a veces. Claro, igual teniendo en cuenta que, si bien, seamos sinceros, en el colegio no todos somos quizás amigos cercanos, hablando del tema de hace poco, que tener la confianza y quizás cortarle a alguien. No todos somos incluso amigos cercanos, no todos quizás tenemos esa confianza. Entonces, ¿cómo podemos fomentar nosotros una convivencia educativa en todos los estudiantes, aunque no seamos quizás tan cercanos? ¿Y cuál ha sido su experiencia igual trabajando desde el programa Convivir se Aprende? Sí, no todos somos amigos cercanos, pero todos somos parte de un grupo. Y ahí la pregunta por ¿qué es una buena convivencia finalmente? No significa que seamos todos amigos. Eso no es buena convivencia. Con buena convivencia es que todos nos respetamos, nos cuidamos y generamos un espacio en que todos podemos estar bien. Ese es como el desafío. Y entonces desde ahí, como decía, pensar en cómo trabajamos con la diferencia, cómo nos relacionamos con el distinto, cómo aprendemos a escuchar. Al principio, cuando me dieron este desafío de los 30 segundos, yo les mencionaba esto de, bueno, como conocernos, identificar proyectos comunes, ¿no? Porque es un poco la base de lo que yo diría como respuesta, de qué tenemos que hacer para generar esta comunidad. Quizás uno de los grandes desafíos que tenemos en la educación, y es lo que hacemos también en la Convivir se Aprende, es a trabajar con la diferencia, no con el que es distinto. En general, como que la diferencia nos asusta, ¿no? Como que uno no quiere estar cerca del que es distinto, la que es distinta. Y ahí aprender como a entender de que somos todos distintos y somos todos similares, es el gran desafío, ¿no? Somos todos, en un nivel somos todos iguales, en un nivel somos todos a la distintos. vez somos distintos. Claro. Cómo jugamos con esos dos niveles, ¿no? Es súper complicado. Y cómo para jugar con esos niveles hay que encontrar los puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro tienen que ver con el bien común, por ejemplo, que es otro concepto súper abstracto, que es bien común. Sí. Tenemos que aprender a construirlo, conversarlo, generarlo en conjunto.
Sí, porque también variaría en la visión de cada uno. Absolutamente. De aquí entran a conversar visiones políticas, visiones ideológicas, Sí. visiones incluso religiosas, ¿no? Claro. Entonces, la idea de bien común en sí misma es, ¿qué significa? Significa que estemos todos bien y que estemos todos bien, ¿qué es? Ujú. ¿Hacia qué lado miramos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Exacto. Y para eso tenemos que escucharnos. Claro. Y volver Porque al... Ah, no, sigue así. Mira, quiere decir que si yo pienso que yo tengo la razón y yo te digo a ti que es el bien común y no te escucho, yo puedo pensar que estoy siendo súper buena persona y muy prosocial porque yo estoy trabajando por el bien común, pero por mi bien común, no por el tuyo. Y ese espacio de conversación es el que tiene que ver con construir una comunidad, en el que tenemos que hablar, negociar, generar normas de comportamiento, generar normas de convivencia. Y algunos no siempre vamos a tener todo lo que nosotros queremos, vamos a tener que negociar. Ese es el espacio de bien común. Entonces no es solamente el resultado, también es el proceso. Cuando tú aprendes a escuchar, aprendes a dialogar, aprendes a entender de que hay posturas distintas, ese es el bien común, ese espacio de conversación continua. ¿Sí? Claro. No es un resultado final que yo impongo. Al final no sería bien común, es mi bien, no el bien de todos. Exactamente. Claro, y también promover esa mirada de no estoy por encima de tuyo por pensar distinto o por tener otra visión del bien común. Y eso nos lleva al principio cuando hablábamos del bullying que tiene que ver, Claro. la inequidad, la injusticia. Ujú. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo cerramos el círculo. Sí, siempre se devuelve. Bueno, y para continuar queremos saber si tuviera que describir una escuela ideal. En una frase. ¿Con cuántas comas puedo ponerle a la frase? Una escuela ideal. Yo creo que una escuela ideal es una escuela en que todos y todos los miembros de la escuela, estudiantes, profesores, familia, se sienten queridos, acompañados y cuidados. Esa para mí es una escuela ideal, en que somos parte de una comunidad en que sabemos que esa comunidad está ahí para escucharnos, acogernos, cuidarnos. Esa es una escuela ideal para mí. Hay un concepto que mencionó hace un ratito que igual me parece importante definirlo y me parece importante abordar ahora que estamos hablando de todos estos temas de convivencia, bullying, acoso, y es el concepto de prosocialidad. ¿A qué apunta este concepto? ¿Qué es prosocialidad? La prosocialidad tiene que ver con una actitud que se traduce también en conductas en que tú pones el bienestar de la otra persona por sobre tu bienestar. Es decir, actúas en función de ayudarle a otro o a otra o a un grupo, ¿no?, a estar mejor. ¿Sí? Y eso puede tener costos para ti. O sea, por ejemplo, tú dedicas tu tiempo, tus recursos, prestas espacios para ayudar a otros. Y es bien importante tu pregunta porque a veces entendemos como prosocialidad esta idea de dar ayuda nomás. Claro. Y lo importante de la prosocialidad tiene que ver con que lo que tú hagas tiene que ser coherente con lo que el otro necesita. No con lo que tú crees que necesita, sino que con lo que el otro necesita. Y además la idea es que no sea paternalista. ¿Y qué significa eso? Que no sea como que la persona se haga dependiente de tu ayuda. La idea de la prosocialidad es que tú generes condiciones para que el otro esté bien, pero además pueda desarrollarse libremente. Claro. ¿No? Entonces, claro, cuando tú piensas en, por ejemplo, relaciones de ayuda que son paternalistas, en que tú ayudas, pero sigues manteniendo la dependencia y el poder, eso no es prosocialidad. Claro. ¿No? Entonces, claro, la clave está en cómo tú te encuentras con un otro, con una otra, y puedes efectivamente escuchar lo que esa persona necesita, ¿sí? Y ver cuánto tú puedes ayudar a esa persona. Claro. Esa es la prosocialidad en el fondo. Bueno, hay... tenemos en cuenta que lo mismo que estamos explicando hablando otra vez del bullying y tomando en relación igual todos los conceptos que hemos abordado, que no han sido pocos. Hoy en día, realmente, y con las herramientas que tenemos hoy en día, ¿qué herramientas tenemos, qué oportunidades tenemos quizás para poder fomentar este diálogo y para poder quizás, no totalmente, porque no es un trabajo que tú hagas de un día para otro, pero ir poco a poco ir reduciendo las brechas que hay al final entre las personas, esas diferencias que al final es un abismo gigantesco que da paso a estas cosas, da paso a que, no, yo soy mejor que tú porque yo tengo esto y tú eres vulnerable ante mí, entonces tú vas a tener que seguirme a mí, tú vas a tener que hacer lo que digo. Yo creo que la clave pasa por la construcción de proyectos comunes, por poder encontrar espacios en el que nos encontremos y generemos proyectos en común, ¿no? Proyectos que pueden ser desde lo más micro, desde el espacio consejo curso, por ejemplo, en la escuela, y cómo tú lo ocupas para efectivamente resolver los temas que tienes como comunidad de curso, ¿no? Eso te genera este espacio de conversación, de encuentro, entender que estamos todos en la misma, que somos todos iguales, que todos nos podemos ayudar y cooperar. Pero si no
generamos esos espacios de encuentro y seguimos trabajando con proyectos individuales y búsquedas individuales, claramente se genera esa distancia, ¿no? Entonces el desafío de generar confianzas se basa en conocernos, ¿no? Entonces, ese espacio de encuentro y conversación es clave. Claro. Igual ahí la importancia también de salirse quizás de no quedarnos en la burbuja del colegio, del establecimiento educativo, porque al final sí, el colegio al final es una parte importante para la formación de los niños, niñas y adolescentes, pero no es el único contexto donde se aprende. Tenemos el hogar, tenemos la comunidad en general, porque uno no solo aprende en la casa y en el colegio, uno aprende en la calle, cuando uno sale. Ayudar al otro, saber que quizás cada pequeña acción igual cuenta, saber valorar todos estos espacios de aprendizaje que tenemos. Sí, pues, de todas maneras. Y ahí creo que ahí te comentaría dos cosas ahí. Lo primero es que los niños y adolescentes no solo aprenden, también enseñan, también Claro. participan, ¿no? O sea, los espacios de comunidad no son espacios en una sola dirección. No es que un niño aprende ahí como pasivamente, es un espacio de participación, ¿sí? Y todo el tema de participación que tiene que ver, por ejemplo, con ciudadanía, con cómo tú te haces parte de la sociedad, tiene que ver con eso, ¿no? Y ahí hay una labor que también es de los adultos, de cómo esos espacios se generan y se aprovechan. Y otro espacio súper clave es el espacio digital, ¿no? El espacio digital es un espacio que está, yo creo que, poco aprovechado en términos de la formación, ¿no? Es un espacio de encuentro por definición, por excelencia, un espacio que trasciende la escuela, trasciende límites geográficos, trasciende límites socioeconómicos, ¿no? Es un espacio de encuentro y que tiene el riesgo de exacerbar las diferencias, exacerbar los abusos o el potencial de generar espacios de encuentro, participación y equilibrio. Y ahí yo creo que también tenemos que ser mucho más inteligentes en cómo nos relacionamos en el espacio digital. Y aquí yo a mi edad también me siento mucho más lejano de eso porque no me formé en esos espacios. Entonces me son un espacio como ajeno, digamos, ¿no? Pero para las generaciones de ustedes o un poco mayores son espacios en que efectivamente saben cómo navegarlos, ¿no? Se transforman más que en espacios, son recursos. Exacto, Al fin y al cabo. exacto. Y esos recursos yo creo que podemos aprovecharlos más, intencionarlos más y no ser como agentes pasivos de esto, como que nos llegan las cosas, ¿no? Son espacios que nosotros construimos también, ¿no? Ujú. Y poblamos y utilizamos. Claro. Bueno, profe, queremos agradecerle por habernos acompañado, ya estamos prontos a finalizar. Agradecerle de verdad porque toda la reflexión, todo su punto de vista, al fin y al cabo, lo mismo que estaba hablando, el tema de la comunicación es súper importante, el hecho de poder escuchar al otro, entonces el tener estas instancias nos ayudan igual a construir y a ver qué queremos y qué vamos a hacer. Entonces, por esa parte, de verdad, agradecemos mucho tenerlo acá con nosotros, conversar con usted, una conversación de verdad bastante enriquecedora y yo, verdad, y Lacey y yo estamos muy contentos de haberlo tenido acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes y les quiero recordar que el 99,9% de la población no le gusta la violencia, no está de acuerdo con el bullying, no quiere que esto pase. Entonces no nos olvidemos de que parece que esto es algo natural, pero no es natural, no nos gusta, así que saquémoslo, ¿no? Claro. Muchas gracias por el espacio. Ustedes también, me encanta también escuchar de ustedes porque uno habla desde afuera, pero ustedes son los que están ahí en la escuela, así que muchas gracias por el espacio. Bueno, Claro. ahora a todos ustedes les agradecemos por habernos acompañado durante este episodio. Los invito por favor a darle like, a suscribirse y cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier apoyo, cualquier pregunta, también aceptamos sus comentarios. Muchas Claro. gracias. También queremos que recuerden que todos podemos aportar para crear un ambiente que sea más amigable dentro de la escuela, ya sea también, como hablamos, la comunidad, que finalmente la formamos todos, y que todo empieza con pequeñas acciones. Así que todos podemos aportar un poquito y masificar estas acciones para que así también sean propias del bien común, que nos aporten a todos.